procesos de peritonitis y muchas veces se puede llegar a presentar este tipo de exudado. En el caso de los bovinos, cuando tengo una retículo ruminitis por un cuerpo extraño y vos tenés la ruptura de esos preestómagos, vas a encontrar este tipo de exudado así que se ve como si fueran amarillento, una estructura amarillenta, densa, que es la característica del exudado de tipo fibrinoso. Este que está acá es como se presenta en la ruminitis. En la ruminitis micótica también la puedo encontrar. Este es el caso de la ruminitis micótica. Y este es el caso de la ruptura de un órgano en la cavidad abdominal, donde vos tenés un proceso de peritonitis. Este, si pueden ver, es hígado. Este es el hígado y estos son los intestinos. Ven que tienen bien la coloración bien amarillenta, espesa, de fibrina. Fíjense que este proceso de fibrina con la sinequia en una articulación que ha sido lesionada va a producir la inmovilización y si se mantiene en el tiempo se va a producir una fibrosis. El exudado de tipo hemorrágico. El exudado de tipo hemorrágico es sangre. Fluido, coagulada, que puede tener más o menos fibrina y residuos tisulares. Por lo tanto, la lesión para el exudado hemorrágico va a ser siempre sobreagudo o grave, es una lesión que se produce rápidamente. La localización va a depender siempre de dónde se produzca, en órganos de las superficies. Va a ser importante este tipo de exudado en lugares donde yo tengo una buena irrigación. Por lo tanto, es común verlo en pulmones, en intestino. Microscópicamente vas a ver los glóbulos rojos, restos celulares, restos de necrosis. Puede encontrarlo también en pulmones, en neumonías por aspiración, en enteritis por virus. ¿Cómo se ve? Así. Que esto sí hemos visto. Este es un pulmón, fíjense cómo se pueden ver. Presencia de sangre que ocupa el órgano, por eso acá está más enrojecido. Fíjense que ya están activados procesos de coagulación. Tenemos proceso de necrosis porque esta parte de tejido oscuro ya está muerto. En el caso de los intestinos, exudado de tipo hemorrágico, hemorragias, están dentro de los intestinos. Una vez que vos realizás la apertura intestinal, vas a ver esto. Esta es típica foto de la que está abajo, que aparece cuando tienen, por ejemplo, los animalitos parvovirus. El intestino se manifiesta de esa manera. La diarrea que ustedes ven que al final del proceso infeccioso es pura sangre, es porque es un exudado de tipo hemorrágico, mezclado con restos de materia fecal. Pero es el exudado de tipo hemorrágico, es así como se produce. Por eso le puse esta foto. Y toda, fíjense, en la mucosa está engrosada. Viste que la mucosa parece como gruesa, como si fueran circunvoluciones de tipo neurológico del sistema nervioso. La mucosa normalmente tiene que ser lisa, pero fíjate cómo aumenta y se pliega porque está inflamada. ¿Se entiende eso? Sí, profe. El exudado catarral o mucoso. Si dice catarral o mucoso, se tiene que dar a un lugar donde hay las células que producen moco, que son las células caliciformes, que son las que van a producir mucina o moco. Por lo tanto, yo lo voy a encontrar en lugares donde haya este tipo de epitelio. Acá dice que el componente es la mucina, que puede estar mezclado con restos tisulares, flóculos de fibrina, va a depender del animal que se trate. Puede tener glóbulos rojos si se produce alguna ruptura de algún capilar o salida de glóbulos rojos, y puede tener neutrófilos también y le van a dar una coloración mucosa blanquecina. Los procesos que lo van a activar, el agente causal siempre va a ser un agente que va a actuar en forma aguda o crónica, dependiendo del tiempo. Puede ser por irritantes de irritantes leves. Y la localización, como habíamos dicho, son las mucosas. Cuando hablamos de mucosas nos referimos a la respiratoria, a la reproductiva y a la digestiva. Porque puede tener todos estos tipos de componentes, puede ser desde claro, transparente, blanquecino, cuando están aumentada la presencia de neutrófilos que dan coloración blanquecina, rosada cuando aparecen los glóbulos rojos, o pueden aparecer como bandas o grumos cuando aparecen flóculos de fibrina. ¿Cómo se ve microscópicamente de color basófilo? ¿Por qué? Porque el mucus tiene un color basófilo que reacciona con los colorantes
entonces se torna como color azulado por la presencia de los mucopolisacáridos. ¿Se acuerdan que había una pregunta donde preguntaban si la mixomatosa se veía de color basófilo en el parcial? Sí, profe. Bueno, eso era para saber si habían leído, porque la única... eso era para saber si habían entendido sobre la degeneración mucosa. La mucosa, que es de la afección de las células caliciformes, la que se tornaba de color basófila, y la mixomatosa es la degeneración de la grasa. Esa era una pregunta para ver si sabían de las dos. El exudado catarral o mucoso también lo puedes encontrar en las enteritis, que son las inflamaciones de los intestinos en los gatos, y es causada muchas veces por Escherichia coli. ¿Viste cuando vos tenés que, después cuando estudian enfermedades van a ver que hay diarreas que son de tipo mucosa? Es causada por este tipo de exudado. Este es se trata de ver la secreción mucosa, pero en realidad la foto no es muy linda. Creo que nos queda un poquito el exudado purulento. ¿Qué es lo que le dice el exudado purulento? Que hay presencia de pus. Esto parte de exudado es fácil. Lo único que ustedes tienen que aprenderse es quiénes son las células que lo forman. En el caso del pus tienen que entender que son neutrófilos muertos. El pus no es otra cosa más que los neutrófilos muertos que se van acumulando y se van asociando con distintos tipos de enzimas, con restos de material necrótico que está muerto, con enzimas proteolíticas, y va a depender del tejido que se trate. Siempre el exudado purulento lleva más tiempo, por lo tanto siempre la lesión va a ser crónica, porque vos tenés que hacer que los neutrófilos vayan, que se mueran y se acumulen y formen el pus. Por eso la lesión es de tipo crónica. La localización pueden ser mucosa, serosa, tegumentos, senos de órganos sólidos. Y la etiología siempre es estimulada por bacterias como Staphylo, Strepto, Corynebacterium pyogenes, que pyogenes significa purulento. Entonces lo van a encontrar generalmente por este tipo de bacterias. Ahí le dice que está este tipo de Staphylo y Strepto en equinos y en cerdos, y el Corynebacterium se presenta muchas veces en bovinos y ovinos. Macroscópicamente va a ser blanco, amarillo, verde. ¿Por qué cambio de coloración según el tiempo? Y según se asocie con la formación de sulfuros que le van a dar la coloración de verdosa. Pueden ser fluidas, que viste que muchas veces el exudado purulento, el pus, primero puede ser una consistencia fluida, después se torna semisólida o gelatinosa, dependiendo de que se va como desecando en el tiempo. A este exudado yo lo puedo encontrar asociado a la secreción de otras sustancias. Por lo tanto, si lo encuentro en las mucosas, por ejemplo, respiratorias, donde tengo muchas células caliciformes o genitales también, puede formar un exudado que se llama muco purulento, que está formado por el moco mezclado con el pus. Fibropurulento, lo voy a encontrar mucho más común en bovinos que tienen mucha cantidad de fibrina, de exudado fibrinoso, entonces puede encontrar asociado a la fibrina y puede ser fibropurulento, y acá sí le pongo el nombre de purulento porque ya tengo muchos neutrófilos que van a formar pus. Lo puede encontrar el exudado también formando celulitis, que la celulitis es entendida como una inflamación profunda de los epitelios, que dice inflamación de las capas más profundas del tejido conectivo. A eso se refiere cuando dice la celulitis, el exudado. Es esos tipos de infecciones profundas que afectan a la dermis y que tienen una extensión mucho más amplia de lo que se puede visualizar externamente. No es la celulitis como proceso de tejido graso subcutáneo. Pueden encontrar el exudado en microabscesos, obviamente, y en abscesos, que muchas veces estos microabscesos pueden coalescer, juntarse muchos microabscesos y formar un absceso más grande. Que en el absceso vos vas a tener una cápsula y los neutrófilos muertos, gérmenes, necrosis, tejido muerto, y todo eso puede mantenerse en el tiempo, y siempre el acceso va a buscar cuando aumentan de tamaño, va a buscar siempre salir del organismo, ya sea por un orificio natural o formando nuevas vías de salida que forman como tunelizaciones en el organismo.
Si se mantiene el absceso durante mucho tiempo, recuerden siempre que se va a formar la cápsula de tejido conectivo y se puede calcificar, en el mejor de los casos. Por lo tanto, yo en el exudado purulento tengo estas distintas presentaciones que lo puedo encontrar asociados a otros exudados, puedo formar un absceso. ¿Y el absceso de qué parte de necrosis era? ¿Representante de qué tipo de necrosis? De la licuefactiva, De la profe. licuefactiva. Muy bien. Siempre volvemos a hablar de alguna patología anterior. ¿Cómo se ve? En el caso de la bronquitis, fíjate que esta es una foto de un pulmón que debería ser rosado, que está de color rojo, que está como hiperémico, y si no, podríamos llegar a decir hasta tipo hemorrágico. Y yo tengo acá un bronquio que está ocupado en su luz por este exudado de tipo purulento. Y eso blanco es la parte de cartílago que tiene el bronquio. Fíjate que el exudado es de color blanquecino y generalmente esto debe ser de un bovino porque tiene mucho contenido de fibrina. Acá es la foto, ¿se acuerdan que habíamos visto cuando veíamos, no me acuerdo si era hemorragia, creo que ha sido cuando hemos visto algo de hemorragia? Nosotros veíamos, este es pulmón, primero, antes que nada, quiero decirles que es pulmón. Todo lo que ven de color rosadito son los glóbulos rojos. Esto sería el alveolo pulmonar y acá está ocupado todos esos núcleos que ustedes ven ahí. Todos esos núcleos son los neutrófilos que están ocupando el pus dentro del bronquio. Y obviamente hay una vasodilatación de los vasos sanguíneos, por eso se ve tan patente la presencia de los glóbulos rojos dentro del vaso sanguíneo, porque hay un proceso de hiperemia previa a esta salida de los neutrófilos ahí ocupando ese espacio. Por lo tanto, este pulmón no es funcional. Esta es la foto de un hígado que está que está con un gran absceso. Fíjate cómo acá sí se notan que han sido abscesos más pequeños que se han unido formando un gran absceso. Vos tenés acá también otros micros abscesos que se ven. Acá vos lo que tenés que identificar es la presencia del exudado y las características del exudado. Si vos querés después de esto podés hacer una extensión y decir, este es un exudado porque tengo muchos neutrófilos muertos porque se tiñen como la foto de abajo. Nos falta el exudado granulomatoso y terminamos. Este es el exudado que sus compañeras hablaban de la formación del granuloma, que también se lo toma como exudado porque pasa por este proceso fluido, blando, y después es representativo de la enfermedad. Pero esta es la causa por qué se forma y es el ejemplo del proceso crónico, de la inflamación de tipo crónica. Yo voy a tener acá los macrófagos, predominan obviamente en la formación del exudado, los linfocitos, las células epitelioides, las células gigantes y el tejido conectivo. Eso es lo que ya les había repetido. Yo acá sí tengo una inflamación de tipo crónica donde está asociada a una reacción reparativa, que significa ¿por qué? Porque el tejido conectivo trata de reparar, pero como no lo puede eliminar a la gente, queda ahí rodeándolo. Y una reacción degenerativa porque el tejido y el lugar que ocupa produce degeneración en las células. ¿Cómo se ve macroscópicamente? Pueden tener muchos granulomas menores o puedo tener uno solo, pero tengo pequeños focos de pus, focos de necrosis gaseosa, porque es una necrosis gaseosa. ¿Por qué? Porque las células se van muriendo dentro de este tejido. Entonces tengo esa necrosis gaseosa que toma esas características de queso cottage, acuérdense que decían que era un tejido grasoso que se desgranaba. Microscópicamente voy a tener AG, significa que es el agente que no lo puedo eliminar en la región central, macrófagos rodeándolo, linfocitos rodeándolo, tejido conectivo y capas sucesivas que se van a mezclar con los distintos neutrófilos, la pus, el agente, y todo eso hace la formación del granuloma. Generalmente a esto lo activan procesos con agentes crónicos como Mycobacterium tuberculoso, los hongos Aspergillus y los cuerpos extraños.
toda aquella sustancia extraña que no lo puedo eliminar. ¿Cómo se ve? Así. Esta era la foto que nosotros teníamos cuando veíamos necrosis gaseosa. ¿Cómo se ve? Fíjense, acá también tengo el tejido en forma de coloración hemorrágica, pero yo hago el corte para ver cómo se manifiesta este tipo de exudado. Microscópicamente se ve así. Fíjense, acá lo único que les voy a pedir que traten, acá hay una célula gigante de cuerpo extraño que es un círculo grande lleno de núcleos dentro, que son la formación de esta célula gigante. Acá tengo otra. Acá ven restos de fibrina, eso rosado que se ve resto de fibrina. Acá quedan atrapadas las células muertas. Y todo esto rodeado por fibra de tejido conectivo y sigue con reacción inflamatoria. Acá tengo linfocitos. Y vos vas a seguir constantemente con este proceso inflamatorio en animales que tienen una respuesta inmunológica activa y en animales viejos muchas veces se calcifican. Esto reparación se lo subo porque la verdad que no es difícil, pero vos vas como para terminar con la clase de hoy, estamos muy sobre la hora, pero quiero que quede claro que la reparación nosotros los damos aparte, pero es parte del mismo proceso de inflamatorio, porque habíamos dicho que la función era inhibir, destruir, neutralizar el agente lesionante, la NOx, agente o irritante, porque así lo dice la bibliografía, y engloba todo ello. Y además, después de eliminarlo, lo ideal es que lo puedas reparar a la lesión que ha quedado. Pero vos vas a tener dos inconvenientes en este caso. Vas a tener que, nosotros tenemos mucha capacidad de regeneración. Sí. Sí, más o menos, ¿no? ¿Ah? ¿Quiénes creen ustedes que tienen mayor capacidad de regeneración? ¿Los reptiles? Sí. Lagarto. Los reptiles, chicas, y los lagartos, esos bichos feos. Sí, no me escuchen las demás. Que a mí que a alguna le gustan los reptiles y va a trabajar con las iguanas de zootecnia, las matas, no, es lindo. Escuchen. Y los animales inferiores. Los animales inferiores tienen esa capacidad de regeneración. Nosotros no tenemos mucha capacidad de regeneración. Nosotros tenemos más capacidad de reparación. Entonces, cuando ustedes leen reparación, van a ver, tienen que definir la regeneración y después van a tener que definir la reparación por primera y segunda intención. Ahora ya les voy a compartir el PowerPoint. La idea de la reparación por primera y segunda intención va a depender siempre si el tejido está, la extensión de la lesión y si está contaminado o no está contaminado. ¿Por qué? Porque no es lo mismo reparar un corte. Espere, profe. Sí. Apagar el micrófono me aturde. Estamos ensordecidas. Yo estoy feliz porque estoy en un lugar abierto, mis hijos no están, así que disfruto de estar sentada cómodamente. Escuchen, vos vas a tener reparación, no es lo mismo que vos te hagas un cortecito limpio de líneas pareja y con aposición de los tejidos donde va a cerrar rápidamente. A que tengas una lesión sucia con muchos contaminación externa de tus mismos pelos, estamos hablando de animales, de la secreción externa, de tierra, de pasto, donde vos vas a tener que hacer un arrastre, tu organismo tiene que hacer un arrastre de todos esos exudados para poder limpiar el tejido. Entonces de ahí surge la reparación por primera y segunda intención. Ahora les voy a compartir el Power, pero con una ventanita, así lo veamos tranquilos. Estábamos por acá. Bien. Bien. Cuando nosotros hablamos de reparación, vamos a hablar básicamente de estas primera y segunda intención, donde yo tengo una reacción de mi tejido conectivo. Acá le dice la regeneración, Creo que no sustitución. está mostrando el power. ¿No estoy mostrando? ¿No se ve el power? Por lo menos yo no lo veo, no sé el resto. No, no se ve. Mira vos. Vamos a poner dejar de compartir y comparto de vuelta. Hasta la máquina se hace la loca.
Y ahora, Ahora sí. buenísimo. Acá le dice, la regeneración es la sustitución de partes destruidas del organismo por las mismas células parenquimatosas. Puede realizarse en células aisladas, en tejidos o partes de un órgano. Y los que están más capacitados para hacer regeneración son los animales inferiores, que pueden, y a los reptiles. Y ellos pueden sí formar nuevas partes, viste que se cortan y vuelven a crecer la patita, de algunos parientes de los reptiles, peces. Esos peces, no sé cómo se llaman, no me acuerdo ahora, esos peces que tienen, que son mezcla de pez y lagarto, que tienen las patitas, que son cabezones. No sé si los han visto, que los vendían en una época en los acuarios acá. Como ocelote, esos. Sí, ¿ustedes han visto acá? Yo creo que hace mucho que no se ven. Yo te estoy hablando hace 10 años atrás, en los acuarios había un montón. No, no se pueden venderlos. ¿Ya no se pueden vender? ¡Ay, qué bicho feo! Bueno, eso si le corta la patita le vuelve a crecer un horror. Son feos los bichitos, pero pobrecitos también, lo tenían en pecera. Bueno, pero son esos que ustedes dicen. La reparación es lo más común porque vos ahí tenés una activación de lo que es el tejido conectivo, donde ellos van a reparar y van a unir de vuelta esas estructuras. Obviamente siempre vas a hablar que tiene que haber la condición de que los tejidos tengan poca capacidad regeneradora, que haya una pérdida, una gran extensión de tejido y destrucción de parénquima y estroma. Vamos para abajo. Acá habla sobre, bueno, los animales que están inferiores en la escala zoológica. Bueno, acá habla sobre las células y acá volvemos siempre que también habíamos hablado desde la primera clase, cuando hablamos de células que no podemos reemplazar, que son las células permanentes o fijas, que son las musculares y las nerviosas, por eso decíamos que el músculo puede reaccionar con hipertrofia y no con hiperplasia, tenemos células estables, y acá explica por qué las células lábiles, cuáles son, vuelve a recordarlas, que son aquellas que sufren un reemplazo constante, las células de reserva, las del linfoide hematopoyético, pasamos eso. Y esta foto sí me gustaría para hacerlo más corto. Nosotros vamos a tener dos procesos acá dice cicatrización, pero en realidad es reparación por primera y segunda intención. Acá la idea es que ustedes entiendan que esta es la parte de superficie de la epidermis, acá tenemos la lesión. Vas a tener acá donde hay una formación de una cicatriz que va a ser de menor tamaño porque hay una reparación de primera intención donde yo tengo formación de tejido conectivo, neovascularización, vuelvo a reponer todo lo que es las células epiteliales superficiales, y en la de la segunda intención yo tengo aumento de tejido conectivo. Por eso ustedes ven acá que la lesión es mucho mayor, está más, no tengo una buena posición, que significa esa ubicación de los extremos para juntar ahí una mayor distancia, por lo tanto mi reparación va a ser por segunda intención. Yo en la primera intención acá dice son heridas que cicatrizan con mayor regeneración, pero siempre hablamos de regeneración de las células individuales, quiero aclarar eso. Y menor reparación, hay posición correcta de los bordes, están libres de infección. La reparación se realiza por proliferación de los fibroblastos, angioblastos y epitelios. ¿Por qué? Fibroblastos le dan el andamiaje para sostener la estructura. El tejido conectivo crece, angioblastos se refiere a la formación de células endoteliales para formar vasos sanguíneos y vasos linfáticos para irrigar el tejido nuevo que estoy reparando. Y finalmente la reparación de los epitelios con proliferación de las células epiteliales, que es la reparación por primera intención. En la de la segunda intención, nosotros vamos a tener que ya está más separado el tejido, tengo presencia de tejido muerto, de tejido que está contaminado, que tiene menor irrigación, yo ya puedo tener úlceras, abscesos, infecciones, tengo restos de tejido necrótico, entonces todo eso va a llevar a que la reparación sea más lenta, tengo reemplazo de tejido conectivo y ya no voy a tener esta reparación
donde yo voy a predominar el tejido conectivo de tipo fibroso porque trato de cerrar la abertura que se produjo. Y voy a tener esta reparación por segunda intención también, va a tener mayor secuela porque al tener pérdida de los órganos, tejidos nobles, voy a tener pérdida de funcionalidad. Por eso dice que va a aparecer mayor secuelas, no va a ser enteramente funcional. Creo que, ¿qué más tengo para mostrar? Estas son las células. Y, esto era al final. Pero bueno, acá nosotros básicamente terminaríamos con reparación. Pero sí les quería recordar esto, las diferencias entre exudados y trasudados. Cuando yo hablé todo el tiempo de exudados hoy, hice referencia a estas sustancias que aparecen en procesos inflamatorios, que no es lo mismo que el trasudado del edema. Cuando nosotros hablamos de exudado, ya estamos hablando de un líquido que tiene una mayor densidad, que puede coagular porque puede contener fibrina, que tiene diferentes células que le van a dar diferentes características. Por eso acá van a decir, les dice, exudado, nebuloso, grueso, cremoso con fragmentos celulares. ¿Puede tener olor? Puede tener olor porque está formado por células muertas, tejido necrótico, y que puede ser invadido por distintas bacterias externas que le van a dar un olor característico. Tienen color blanco, amarillo, rojizo, dependiendo de las células que los forman. Mayor densidad, puede contener enzimas de muchas células porque están constantemente eliminándose y están activándose distintas sustancias. Puede contener bacterias, puede contener bacterias. En el caso del trasudado, que es el líquido claro, que es propio por ahí muchas veces de los procesos de edema, yo tengo que la menor densidad es menor, que no tiene que tener casi contaminante, no tiene color, generalmente es transparente, tiene poca cantidad de células, si bien puede tener células, pero es poca cantidad de células, no contiene enzimas, no va a coagular, no va a contener bacterias, por eso es la diferencia y por eso se da el tema de exudados posterior a ver edema. Entonces el edema es más parecido a un trasudado. Y es importante que ustedes sepan las características porque no es lo mismo sacar líquido de la cavidad abdominal que sea un exudado hemorrágico a que sea un trasudado transparente que va a indicar otro tipo de patología, otra alteración de tipo circulatorio que muchas veces corresponde a procesos cardíacos o alteraciones de tipo renal. Pero indican dos cosas totalmente diferentes. Por eso se da exudado después de ver inflamación, porque tenemos que hablar de las células inflamatorias. ¿Se entendió, chicos? Sí, profe. Bueno. Preguntas. ¿Preguntas, chicos, sobre este tema? No, creo que no, profe. ¿Estamos? Ya sé lo que me había olvidado, chicos, de decirle antes que nos despidamos hasta el cuatrimestre que viene, si alguien necesita algo. Cuando se active la actividad en hospital, la idea mía es darle práctico de necropsia. ¿Por qué? Yo voy a pasar las regularidades de la materia, porque ustedes ya han cumplido con lo que yo pedía para este cuatrimestre. Bueno, cuando me envíen el informe de las clases, guarda. Pero, como no han tenido práctica de necropsia, yo les voy a dar la opción que el cuatrimestre que viene, cuando tenga cadáveres, porque necesitamos cadáveres, o si no conseguimos, vamos a tratar de traer de frigorífico, voy a hacer un práctico de necropsia, para que ustedes realicen la exploración de necropsia. La guía de necropsia ya se las voy a subir al aula virtual porque tengo que cambiar un par de cosas y le voy a aumentar fotos, para que ustedes sea más fácil realizar la necropsia cuando la hagamos. Pero el cuatrimestre que viene vamos a hacer la necropsia que corresponde a nuestro programa de asignatura. Bueno, los quiero dejar sin la parte práctica. ¿Queda claro? En el caso que a alguien, después de rendir la materia, les interese hacer microscopía para ver citologías, exudado o algo de eso, para el año que viene, porque ya no va a ser este año, el año que viene se va a abrir una ayudantía para hacer estos tipos de práctica de microscopía. Al que le guste, va a estar abierto la posibilidad para el año que viene una vez que rindan la asignatura, porque uno de los requisitos es que rindan la asignatura.
Así que también van a tener la posibilidad si es que les interesa. Pero la parte de necropsia, sí o sí van a hacer el práctico. No los voy a obligar, ¿viste? Porque yo no voy a tomar yo asistencia, pero creo que como futuros veterinarios deben realizarlo, aunque no les gusten, porque también les va a servir para la observación y la disposición anatómica de los órganos. Porque no es lo mismo ir a realizar una castración por primera vez o una esterilización por primera vez y ya haberlos visto los órganos in situ para saber por qué realizas el corte en tal región corporal. Entonces vos vas a tener que saber, al realizar una necropsia en un animal muerto, vos ya vas a realizar la apertura de las cavidades, vas a ver en vivo cuál es la localización de los diferentes órganos y te va a servir mucho para realizar cirugía si es el que te interesa hacer cirugía en un futuro. Por ejemplo,